con nosotras hoy. Les damos la bienvenida a nuestro evento mensual en Laboratoria Plus que hacemos para seguir creciendo nuestra comunidad y llegando a cada vez más mujeres en toda América Latina. Seguro muchas ya nos conocen bien, otras de repente no tanto. Somos una organización que existe para que más mujeres en América Latina lleguemos a roles de liderazgo en todas las industrias. Es un espacio muy lindo, ya tenemos algunos mesecitos operando y siendo un lugar de crecimiento, de desarrollo, de reflexión, de autoconocimiento para crecer juntas y para poder ejercer un liderazgo que se sienta también genuino a quienes somos y desde esas posiciones de cada vez más influencia y responsabilidad poder también tener un impacto trascendental en el futuro de nuestra región. Así que esa es un poquito nuestra misión y por qué hacemos lo que hacemos y felices de darle la bienvenida a todas hoy día. Y antes de arrancar, de hecho les voy a dejar por acá un pequeño QR, ahí se pueden crear una cuenta en Laboratoria Plus, las que no nos conocen todavía o no la tienen todavía, pueden ir explorando todo lo que tenemos para ofrecer, irnos conociendo un poquito más de cerca. Hay mentorías, hay cursos y es un espacio muy, muy lindo para todas juntas. Y bueno, con eso, un par de indicaciones breves de la sesión. Seguro hay varias que nos han acompañado en varios eventos, pero algunas tal vez es el primero. Las que puedan, les pedimos que tengan su cámara encendida. Nos ayuda a conectarnos a pesar de la distancia y a sentirnos más cerca. También las invitamos a usar mucho el chat, las reacciones de Zoom, a sentir que esto sea una conversación, es un espacio íntimo, cercano, así que nada, también hagan lo propio. Y a compartir en confianza. Para eso es el espacio. Vamos a tener oportunidad para que todas las que quieran también participen, pregunten. Así que nada, darles un poquito esas sugerencias. También si hay cosas que quieran compartir que salgan de aquí, siéntanse en total confianza de hacer. Y ahora sí, quiero presentar a nuestras dos increíbles invitadas de hoy, brevemente, porque después se van a presentar ellas. Primero un poquito el tema. Hoy día queremos hablar de el fracaso, ¿no? Y lo digo entre comillas porque creo que justamente la intención es redefinir lo que significa el fracaso. De alguna manera creo que todas hemos pasado por experiencias tradicionalmente catalogadas como fracasos y creo que tenemos la responsabilidad de aprender a mirarlas de otra manera, ¿no? Siendo tal vez menos duras con nosotras mismas, más compasivas y también más estratégicas en cómo esos fracasos, de hecho, son el camino a nuevos comienzos. Y invitamos a estas dos grandes speakers hoy porque creemos que tienen experiencias de vida que son un reflejo de eso. Por un lado está No, no Yoli. haces nada. Es Yoli, mejor. No, no, no. uy, perdón, chicas, hay una que está por ahí sin mute. Por un lado está Yoli. Yoli es mexicana y tiene una historia de vida muy rica, muy interesante, una gran trayectoria profesional que terminó trabajando en una de las consultoras más importantes del mundo, en McKinsey, y luego de alguna manera ese plan no necesariamente resultó y dio un giro importante en su carrera para entrar al mundo del coaching y de acompañar a otras personas a crecer en sus desafíos. Hoy es emprendedora con su empresa propia y también todo lo que eso implica en el camino. Y es mentora también en Laboratoria Plaza. Así que gracias, Yoli, por estar por acá. Y de otro lado, Anaí tiene una experiencia súper rica trabajando en startups, es mexicana también, y ha tenido muchos roles de liderazgo en compañías que han crecido muchísimo con los desafíos que eso implica. Es emprendedora también, comenzó una startup que creció muchísimo, que eventualmente tuvo que cerrar y ya nos contará un poquito más de eso. Y lo que eso implicó también en su vida, en su carrera, y hoy Head de Producto en Fintual, una startup chilena que está creciendo con todas las fuerzas en América Latina. Así que con eso voy a justo dejar de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a las dos y, y si quieren empezar, chicas, con ustedes presentándose cada una, de repente podemos partir contigo, Yoli, que nos cuentes un poquito más de ti, de tu historia, de cómo llegaste hasta donde estás hoy. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti y a Laboratorio Atlas por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí.
Pues quisiera hacer esto muy breve porque seguramente tú en la plática nos vas a ir sacando más información. Em, yo soy alguien, y mi presencia la voy a adecuar al tema que soy, que es hablar de fracaso, ¿no? Soy alguien que he estado muy definida como por los logros primero académicos y luego profesionales, en parte por una creencia que esto era como lo que me iba a dar seguridad y lo que me iba a dar cierto grado de bienestar. Entonces, he perseguido y he tenido la fortuna, muchas veces sí fue suerte, de entrar a lugares donde tienen un alto renombre y eso solo alimentaba como esta sensación de que el camino era por allá, ¿no? Em, siempre tuve una especie como de inquietud por el trabajo social, por el impacto social de lo que hacía, aun cuando impacto no era una palabra, te estoy hablando de hace 26 años, ¿no? Cuando no era una palabra que se usara. Este, niña de modelo de Naciones Unidas, ¿no? En la escuela, salí a trabajar, salí en una consultora boutique donde hacíamos temas de compras, entonces traía el lado analítico, di un giro importante entre Naciones Unidas a gestionar un programa de prevención de VIH-Sida. Después de Naciones Unidas me fui a Holanda al mismo programa, pero ahora desde una oficina allá a ver temas de monitoreo y evaluación a nivel internacional. Regreso a México, entro a una consultora de políticas públicas, siempre creyendo como que la consultoría, porque es un tema muy analítico, muy pues la verdad, con retos intelectuales muy interesantes, pero ahora desde el lado de política pública dije, pues esto es lo mío, intenté trabajar ahí y me topé como con otra realidad, que pues había cosas que no me encantaban. Estudié una maestría en el IPADE, un MBA, o sea, una maestría en alta dirección, en español el término, también buscando como el seguir el camino prescrito, de cierta manera, pero siempre como muy consciente que había algo que no me satisfacía en mis trabajos. Y después del IPADE, se tocaba ver un poco de cómo crezco, cómo consolido esta maestría, cómo la pongo en práctica y cómo lo uso. Llega una oferta en McKinsey, porque pues, yo ya estaba buscando trabajo por varios lados. La verdad, una oferta muy interesante, pero donde, bueno, ya te contaré más después, pero me dejé llevar como por ignorando varias red flags que debí haber tomado en cuenta. Entré a McKinsey y te puedo decir que a las 3 semanas sí dije qué hice, ¿no? O sea, no era el lugar para mí. Estuve ahí año y medio y a pesar de que para algunos contextos y algunas personas puede ser una gran empresa, porque no vengo aquí a hablar mal de ningún empleador, para mí no era el rol y no era el momento y yo me rehusaba un poco a verlo. Entonces, al final sí tomé una decisión pensando mucho más en mi bienestar y sin tener muy claro qué hacer, cuando era poco común que yo fuera la que dejara algo a medias, la que no se fuera para algo mejor, entre comillas, pero ¿qué es mejor? ¿Quién define lo que es mejor, no? Entonces, salir de McKinsey, que fue una decisión mía, pero bueno, no sé si haya gente aquí de ahí, pero yo estoy segura que estaban considerando correrme ya, la verdad, siendo muy, muy transparente. Sí fue un fracaso porque fue como, ya estabas en el lugar donde todo el mundo quiere entrar. Es una consultora súper afamada, súper conocida, con una gran compensación. Yo no estaba del lado del cliente, o sea, sí quiero aclarar eso, estaba más en el lado del backend del negocio, o sea, de business development, pero aún así ya la tenía hecha bajo parámetros de muchas personas, pero yo estaba sumamente infeliz y además no me estaba desempeñando bien y no estaba sacando lo mejor de mí, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo escucharme a mí misma y tomar una decisión que fue en parte por escucharme y en parte porque era lo que tenía a la mano, ¿no? También yo buscaba trabajos y ninguno llenaba esa parte de mí que yo quería satisfacer, y ya después nos metemos más en ese tema. Y entonces empecé este proyecto de YSN Coaching, de mentoría y de coaching a profesionales con experiencia, pues un poco viendo a mi alrededor que las personas no sabían buscar empleo cuando tenían excelentes habilidades que tener, cuando no tenían con quién rebotar estas dudas de su vida y su carrera profesional. La crisis de la mediana edad, siempre creemos que es algo de los que tienen 50, no es cierto, empieza como a los 30, 32, 35 máximo. Empezamos a hacernos preguntas importantes de cómo queremos nuestra vida y no tenemos con quién transitarlas. Entonces vi como, o sea, un poco forzada por las circunstancias, pero sí vi un nicho también. Dije, bueno, aquí sí puedo hacer algo, me gusta, está más alineado a mí, a lo que quieran mis fortalezas. Así fue como nace el proyecto y bueno, pues ya te di un poco de ideas sobre el fracaso del cual quiero hablar hoy, ¿no? Sí, de hecho, gracias por esa presentación, Yoli. Me quedo con varias cosas a las que podemos volver, ¿no? Esta idea
de a veces dejarnos llevar por los checks, ¿no? En el gran lugar, la gran marca, de a dónde tengo que estudiar, de a dónde tengo que trabajar. Eh, y luego lo difícil que es nosotras mismas aceptarlo, ¿no? Esto que tú dices de, bueno, me rehusaba un poco a verlo, que creo que a todas nos ha pasado, que estamos en algún lugar donde se supone que es el lugar correcto y como que no encaja y aceptarlo, la verdad que toma bastante valentía. Así que de todas maneras volveremos a eso. Y si quieres, ahorita pasamos contigo, Anaí, para que nos cuentes también un poquito más de ti y de tu camino. Sí, gracias. Y primero, Mariana, por la invitación y un gusto estar compartiendo aquí también contigo, Jolie, que no habíamos coincidido antes, pero seguro va a estar muy interesante la conversación. Eh, a ver, yo un poco tengo como, y me encanta pensarlo como un poquito de todo en el sentido de que pasé por la parte corporativa, pasé por una startup que fue Uber, del corporativo fue Unilever, luego pasé por Uber, que era esta startup, digo entre comillas porque ya estaba bastante más grande, aunque yo entré en 2016, donde apenas estaba partiendo en Latinoamérica. Luego tuve un poquito como de emprendedora, ¿no? Lancé una startup que se llamaba Perfecto. Todavía tengo, como pueden ver, estoy en el duelo porque me rehúso a decir se llamaba, pero se llamaba Perfecto. Y ahora estoy en una startup que realmente sí es bastante early stage en el sentido que, al menos en México, que es Fintual, en Chile es bastante grande y en México estamos apenas empezando. Entonces, como que me ha tocado ver y trabajar en empresas de diferentes tamaños y en diferentes etapas. Y eso ha sido bastante interesante. Entonces, haciendo un poco un doble clic breve, yo empecé mi carrera justo en Unilever en el área de finanzas. Em, yo empecé en crédito y cobranza y después fui a ver logística y un área que le llaman brand building, que es como básicamente llevar todo el P&L de una marca y de un segmento. Em, y a mí me encantaban las finanzas, a mí siempre me ha encantado como los números y el análisis, pero me di cuenta que me atraía mucho ser la persona que estaba al frente ejecutando, ¿no? Y como realmente en la acción, y me pasaba que tenía que leer todo a través de un P&L y me faltaba como esa acción. Y ahí dije, bueno, quiero irme a algún lugar en donde realmente pueda yo crear, ¿no? Y ahí fue un poco como mi primer acercamiento al mundo de las startups, que fue pues, justamente en Uber. Y en Uber, bueno, partí junto con mi equipo, que éramos realmente muy pocos, creando Customer Experience para Latinoamérica. Entonces, fue un proyecto muy, muy interesante. De ahí estuve un poco en Strategy Planning, en Uber Eats, y digamos que como que hacia finales de mis últimos meses, mis últimos años en Uber, me tocó liderar la integración de Corner Shop con Uber. Entonces ahí también me tocó un proyecto muy, muy robusto y muy interesante de M&A, pero también de cómo integrar los equipos, las operaciones, las métricas, cómo hacer las negociaciones. Hablamos con el equipo de Corner Shop, con los founders, para definir cómo hacer esto realidad. Entonces, la verdad que fue también una experiencia súper grata. Después fui a lanzar Corner Shop en Costa Rica en plena pandemia y ahí fue donde se me prendió el foco y dije, a ver, yo ya digo, con mucha base ya, porque pues Corner Shop ya existía, pero dije, ya creé o lancé esto desde cero en un país que aparte no es el mío, yo estoy en México. Dije, ¿por qué no? Es el momento de lanzarme a hacer algo mío y estaba también este mindset en la pandemia en donde todo el mundo queríamos como experimentar y hacer algo diferente, ¿no? Entonces también me picó ese mismo bichito y fue un poco serendipity porque mi co-founder en ese momento estaba buscando a alguien para empezar un startup que ayudara a reducir el desperdicio de comida, me contactó. Yo le dije, buenísimo, yo justamente estoy en el camino de pensar en qué voy a crear. Y así juntos empezamos Perfecto en 2021. Perfecto era una startup que a través de envíos de comida a domicilio ayudaba a reducir el desperdicio. ¿Y cómo? Porque era comida que tenía algún defecto estético. Estaba perfecta, en perfecto estado. Fue un proyecto que de verdad entregué todo, tenía toda mi energía y todo mi foco durante el tiempo que existió. Y bueno, ahora hablaremos un poco más
de ello, pero bueno, lamentablemente no logramos cerrar la ronda de inversión que necesitábamos para seguir adelante y para llegar al break-even. Así que tuvimos que tomar la triste decisión y difícil decisión de cerrar. Y bueno, yo cuando cerramos perfecto, digamos a la par, metiendo un poco de mi vida personal, yo estaba embarazada de 6 meses ya. Entonces, bueno, tuve que tomar decisiones bastante rápido, entender qué iba a hacer con mi futuro profesional. Y por suerte me encontré con los founders de Fintol y fue así como acabé acá. De hecho, ahora estoy en las oficinas de Fintol. Y nada, estoy feliz, estoy liderando producto, que un poco, bueno, ya como cierre de mi introducción, algo que ha sido como un hilo conductor de toda mi carrera es resolver problemas de negocio. O sea, sea en el área que esté, en la industria que esté, me encanta y me apasiona como resolver problemas de negocio a través de la tecnología. Y eso es lo que estoy haciendo ahora en producto. Y nada, acá estoy feliz de estar Buenísimo. también con ustedes. Sí, muchas gracias, Anaí, por compartir un poquito más de esa historia. La verdad que increíble, increíble tu carrera y también nada, las cosas por las que has tenido que pasar, ¿no? A comenzar una operación en un nuevo país, comenzar algo propio, cerrar algo propio. Y quería, de hecho, partir contigo, porque creo que no sé cuántas de acá que nos acompañan están vinculadas al mundo de las startups, pero creo que en el mundo de las startups la presión es bien grande, ¿no? Comienzas tu startup, te empieza a ir bien, levantas plata y como que hay como esta mirada de quién va a ser el unicornio, ¿no? Y cuándo viene la siguiente ronda y quién crece más. Y es como todo con mucha presión y con muchísima visibilidad también alrededor, ¿no? Y sientes que estás como en una montaña de la que es difícil bajar a veces. Y claro, empatizo mucho con ese dolor de haber tenido que cerrar después de haber tenido algunos primeros éxitos, de haber crecido, ¿no? Y además de tener la responsabilidad ante tus inversionistas, ante tus empleados, ante tus clientes, ante tu comunidad. Entonces quería ver si nos puedes contar un poquito más de eso. ¿Cómo fue para ti atravesar ese camino de ir entendiendo que tal vez esa era una opción, eventualmente tomando la decisión de que, bueno, es la que es viable, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo te cambió pasar por esa experiencia? Ay, Mariana, como mencionas un par de temas bien interesantes, pero uno es lo que dices al inicio de las expectativas. Yo creo que esas expectativas que hay cuando empiezas una empresa, y en general en cualquier ámbito profesional, ¿no? Pero cuando empiezas arrancas un negocio, esas expectativas creo que se pueden volver como en falsas métricas, ¿no? Entonces, eh, claro, empiezas a irte por un lado en donde nosotros de pronto, creo que un gran acierto que tuvimos fue que fuimos aceptados muy pronto en Y Combinator, pues es una de las aceleradores más importantes y eso nos abrió muchas puertas y nos abrió puertas en todos los sentidos, ¿no? Como de contactar a ciertos inversionistas, de conseguir ciertos empleados, de aparecer en ciertos medios. Y eso es muy peligroso porque te puede llevar a buscar a perseguir objetivos y a validarte a ti mismo con métricas que no son las correctas, ¿no? Entonces de pronto es como, sí, claro, y ya me invirtió esta aceleradora y ahora ya salí en esta revista y en esta otra revista y ahora todo el mundo ama y todo, pero a nosotros nos pasó que creo que, o sea, ese es un riesgo, pero por otro lado creo que estábamos muy conscientes y tienes que tener muy claro qué es lo que realmente importa en tu negocio, ¿no? O sea, cuántas personas cuántos nuevos clientes tienes, cuántos de ellos están siendo recurrentes, cuántos regresan, cuántos recomiendan, cómo está subiendo tu ticket, ¿no? Entonces, lo primero que diría, y es algo que creo que puede ser, hablando del tema del fracaso, algo que lleve a las startups en general al fracaso, porque te empiezas a enfocar en cosas que realmente no son las importantes, ¿no? Entonces, Mm. creo que ese era un tema que de pronto metía un poco de ruido, ¿no? Como regresar y decir, ok, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Los inversionistas también nos decían luego, no, tienen que lanzar esta otra línea de negocio. Y es bien fácil irle haciendo caso a todo mundo y diciendo, sí, 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 pero al final lo importante que es como hacer lo que es bueno para tu negocio, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que ese tema me parecía bien interesante, eh, algo de lo más difícil, claro, con todo y esto, bueno, se empezó a complicar, ¿no? Creo que teníamos un muy buen negocio y los números lo decían. Llegamos a
entregar órdenes hasta en 8,000 hogares diferentes, teníamos un súper buen CSAT, y como que todo nos decía que el negocio era bastante bien. El problema es que necesitamos un capital importante para arrancar los primeros años, porque era un negocio, como le dicen, de brick and mortar, o sea, muy de logística y del mundo físico. Y nos propusimos levantar una ronda de inversión. Ya habíamos levantado una serie, una pre-seed, ahora íbamos a levantar una serie de semilla, y se nos empezó a complicar, ¿no? A complicar porque 2022 fue un año complicado, 2023 sobre todo fue un año complicado también para levantamiento de capital. Y nos dimos cuenta que se nos estaba acabando el dinero, básicamente, ¿no? Que es como, creo que es la segunda causa de quiebre de las startups después de que los co-founders se peleen. O sea, que realmente no tienes el dinero para seguir adelante. Y dentro de esto, lo más difícil fue saber cuándo era el momento de apretar, ¿no? Y como redoblar esfuerzos, y cuándo era el momento de decir hasta aquí. Y yo creo que eso fue lo más difícil de todo. O sea, realmente diferenciar ese momento entre tirar la toalla, como decimos acá en México, o, o empujar todavía más fuerte hacia donde queríamos llegar. Y era un tema de discusión recurrente con mis co-founders, ¿no? Un co-founder decía, no, 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 vamos a seguir hasta el final, hasta que nos quede un peso, ¿no? Otros decían, incluida yo, decía, no, no, es que no podemos llegar a que nos quede un peso, porque entonces, ¿con qué pagamos a los empleados? ¿No? Y ahí entra otra parte cuando pienso en el fracaso, digo, hay diferentes formas de fracasar, y creo que nosotros fracasamos de una forma muy responsable. Fuimos muy conscientes de qué era lo que necesitábamos tener en el banco para pagar nuestras obligaciones con empleados, con proveedores, ¿no? Y nos pusimos digamos, un objetivo bien claro. Si para esta fecha no logramos tener esta cantidad de dinero en el banco que nos permita llegar a la siguiente fase, no vamos a seguir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, para no contar un poco más, que sé que vamos a platicar después, diría eso, o sea, hablando un poco de las expectativas, lo más difícil es eso, mantenerte enfocado en lo que realmente es importante. Y en cuanto al momento del fracaso, lo más difícil es eso, saber que ya estás llegando al momento del fracaso, y decir, ya no es momento de seguir intentando, es momento de decir, ya, hay que cerrar la página, y de una manera siento que muy responsable. Entonces, en ese sentido, creo que fracaso no es igual a malas decisiones. Y eso es bien importante, ¿no? De pronto es como de, bueno, hay varios factores y las cosas no salieron, y de pronto sí, hubo cosas que no hicimos bien, pero creo que al menos al final fuimos muy conscientes de que teníamos que priorizar cosas como lo que les platicaba de los empleados, y ya, eso nos dio bastante más paz, diría yo. Sí, gracias por eso, Anaí. Qué importante entender cuál es ese punto medio entre la perseverancia, que por supuesto que es un valor lindísimo, y a veces ya la terquedad, ¿no? De aferrarnos a algo, tal vez ya no por las razones correctas. Y creo que eso también implica desacoplar la idea de ese fracaso con como ese valor propio, ¿no? Si una siente que en ese fracaso está la pérdida de su valor, como que te aferras más, y creo que es importante ser capaz de desacoplar y decir, bueno, el hecho de que mi empresa fracase no quiere decir que yo soy una fracasada, ¿no? O que fracasé. Son cosas que son distintas, ¿no? Y una tiene valor independientemente de qué pase con las iniciativas que emprendamos. Me quedo muchísimo con eso. Y Yoli, por tu parte, cuéntanos un poquito más, ¿no? Tú llegaste a este puesto, digamos, de los sueños, cumple con todos los checks, súper buen sueldo, súper buena empresa, súper buena marca, reconocimiento. Y dices que a las 3 semanas te diste cuenta, ¿no? Eso me hace acordar algunas decisiones que una toma y rápido dice, ay, Diosito, no debí ir por acá, no habían señales, no las quise ver, pero acá estoy, ¿no? ¿Cómo fue un poquito ese proceso para ti de aceptar que, bueno, no es, y ahora cómo asumo las consecuencias? Em, Fue largo, yo me resistí, que creo que sería algo que no le recomendaría a nadie hacer, resistirse a ver la realidad, pelearse con ella no tiene ningún caso. Y también creo que los aprendizajes me llegaron ya afuera un poco. O sea,
el tema es que es una gran empresa, tiene como muy, muy buen colchón para llegar a un onboarding fabuloso. La gente es divertida y buenos equipos y todo, pero la función que yo estaba realizando no era una función muy tradicional ni que existiera en todos los organigramas de las oficinas de McKinsey. Entonces no tenía mucho como muchos pares contra quién compararme. Entonces era como yo ir creando el puesto, pero con expectativas súper poco claras. Y desde mi perspectiva, yo no estaba agregando el valor que quería. O sea, personalmente, y eso ya es un tema mío, personal, de mi crianza, de mi infancia y de mi vida. O sea, me cuesta trabajo no sentirme útil y era justo lo que me estaba pasando ahí. Entonces, cuando me di cuenta como un poco cómo iba a estar la dinámica de mi posición, primero fue como intentar, ¿no? O sea, y decir, no, es que sí se puede, es que no lo estoy viendo bien, ¿no? Entonces, de hecho, incluso ahí me pusieron una coach, que es una gran mentora mía, como cuando ven que alguien está como batallando con el ajuste y la entrada, que no le pasa a muchas personas, pues te ponen a alguien para que tengas estas conversaciones con ellos y que puedas como ir tomando decisiones más estratégicas, ¿no? Entonces, primero fue intentarle, también fue de tratar de aplicarla de yo voy a hacer lo que me pidan y voy a llegar hasta donde tengo que llegar y pues no me voy a fijar en esta parte de mí que es muy importante, la de ser útil, y voy a disfrutar el trabajo por lo que es, dejando esto de lado, cosa que tampoco me funcionó, ¿no? O sea, como que yo lo que quería era que se me quitara la frustración para estar contenta con la situación sin darme cuenta que esa situación había conflictos estructurales con quien yo soy, con lo que quiero y con mis valores, ¿no? Em, y hay lugares excelentes para trabajar, pero no todo el mundo es compatible con ellos, y eso me pasó a mí. Y me rehusaba a verlo, como que yo me neceaba en que tiene que funcionar, porque si no, ¿qué voy a hacer? Además, o sea, si ya llegué, también mi cabeza, ¿no? O sea, hacerle mucho caso a mis pensamientos de, ya llegué a la cúspide, ¿y de qué? O sea, no, pero uno piensa eso, ¿no? Entonces ya llegué como a este lugar corporativo que está guau, porque de fuera recibes todo este input de que estás así como súper bien. ¿Qué voy a hacer si salgo de aquí, no? Entonces, como también tomar decisiones desde el miedo de no me quiero salir. Sí, estoy leyendo un comentario, esos aparentes fracasos profesionales sin una victoria en lo personal, totalmente, ¿no? Pero duele estrellarse y duele a veces aceptar la realidad. Entonces, en resumidas cuentas, para tu pregunta, Mariana, o sea, fue altas y bajas de aceptar la realidad, pero rozarme, pero intentar, pero ahora hacer quiet quitting en mi cabeza para seguir en la posición sin yo estar en conflicto, darme cuenta que yo no estoy hecha para hacer quiet quitting en nada, y volverme a frustrar o sea, entonces hasta que dije esto ya está muy desgastante, se me estaba notando mucho también, o sea, ya estaba influenciando en las relaciones con algunas personas dentro de la organización y no estaba yo mostrando una parte de mí que me gusta, no me encanta decirlo, pero pues estamos hablando transparentemente, toca también que se hable de eso. Y fue un tema de también salud mental, o sea, de ya no me quedó de otra, ¿no? Si me quedaba ahí más tiempo, o sea, no sé qué hubiera pasado, no estaba yo para nada bien. Sí busqué ayuda, busqué, te digo, con la coach, con otra red de apoyo de otros lados, también terapeutas que pues me ayudaban a ver cómo este trabajo impactaba en mi relación con la comida, en mi relación de pareja, en mi disfrute de la vida, en mis perspectivas hacia futuro y tomar la dura decisión de ya lo resolveré, pero esto es insostenible, ¿no? Era un poco como yo me sentía, que además me siento súper como first world problem, ¿no? O sea, el gran trabajo y todo. No, ¿cómo puedes estar teniendo estos problemas en tu cabeza si todo en realidad está bien? Solo trabaja y ya, no te quejes, ¿no? Como que muchas personas también traen ese mindset, pero no es un mindset bajo el cual yo personalmente pueda funcionar. O sea, si a mí algo no me apasiona, no puedo dedicarle ni el 10% de mi energía. Entonces, de nuevo regreso como comprarme estas historias de otras personas que me hacían pensar que así era la manera de reaccionar ante esta situación. Pues no, mi manera de reaccionar es la mía y lo que tengo que hacer es hacer las paces con ella, entender lo que me quiere decir y tomar una decisión estratégica. La decisión que yo tomé no fue estratégica. O sea, me salí, yo creo que un poco antes de que me sacaran y también porque ya no estaba yo bien, pero no fue una decisión que yo tuviera muy claro los siguientes pasos. Se me presentó a la par esto y yo me agarré a lo que ahora hago y que ahora es full time y me está yendo bien, pero un poco como salvavidas y tuve la suerte de que saliera bien, pero no fue una decisión estratégica, ¿no? Entonces, mucho trabajo dedicado a la aceptación
y y al ir deconstruyendo las implicaciones que yo creía que tenía ese fracaso. No sé si me explico. Entonces yo ya no soy esto, yo ya no voy a ser exitosa, ya mi futuro profesional se ve truncado. Nada de eso es cierto, pero yo me lo creí. Entonces, como ir desmantelando eso que dolía darse cuenta y dolía desmantelarlo y me resistía a desmantelarlo. Entonces, pues eso fue lo que hizo el proceso aún más difícil. Sí, no, varias cosas interesantes ahí, ¿no? Es como una batalla interna con nosotras mismas que vamos llevando esta discusión profunda en nuestra cabeza, y a veces tampoco la compartimos con nadie más por el temor de, ¿no? De qué van a pensar, cómo voy a fracasar ante los ojos de otros. Me resuena mucho también lo que dices, ¿no? Esta mentalidad de, oye, ya, silencio, aprecia la oportunidad que tienes. ¿Cuánta gente quisiera un buen trabajo, no? ¿Cuánta gente quisiera estar donde tú estás? Como Ujú. que esta incapacidad de aceptar que, a pesar de que esto objetivamente puede ser una linda oportunidad, no es la mía. Y Sí, sentirme en derecho de aceptar eso tampoco es tan fácil, la verdad, ¿no? Toma tiempo entender que cosas que de repente objetivamente para la sociedad suenan como el logro, a una ya no la tienen contenta, y creo que sí, toma bastante valentía y confianza en una misma también poder pasar un poquito por ese camino. Gracias por compartir eso, Yoli. Y ahora quería hacerles una pregunta a las dos para después también abrir para que ustedes puedan preguntar, chicas. Eh, ¿Cómo, o sea, hoy, por ejemplo, tú, Anaí, ¿no? Ha pasado un tiempo, tampoco tanto tiempo, ¿no? Decías al comienzo que todavía te cuesta hablar de perfecto en el pasado y como que ya no existe. De alguna manera igual siempre existirá, ¿no? Pero ya es distinto. O sea, hoy que ves las cosas con un poco más de distancia, ¿cómo sientes que esto ha influido en ti, ¿no? En tu mirada de quién eres hoy, ¿cómo sientes que ya has logrado darle la vuelta y ver a esto como, mira, es parte de mi camino y me ha traído a donde estoy, o todavía cargas un poco ese dolor de, bueno, esto no resultó, ¿no? Y era algo que yo quería que resulte, porque también eso es importante decir. Yo siento que a veces cuando algo no nos resulta como queremos, también empezamos con el pep talk de, bueno, pero estoy aprendiendo, pero estoy creciendo, pero esto me trajo a donde estoy ahora, y entonces todo hace sentido en mi vida, eso tenía que pasar para que yo llegue acá. Que creo que es una linda manera de ver las cosas, porque está bien, nos motiva a tener una mente positiva, pero también a la par siento que es tapar el sol con un dedo, pensar que esas cosas no duelen, ¿no? Y también hay que, la realidad era que obviamente hubiese sido feliz si tu empresa funcionaba y crecía como querías que crezca, no pasó. Y eso también es doloroso. Entonces, ¿cómo te sientes hoy respecto a eso? Sí. Em, ¿Sabes qué? O como que, a ver, depende que creo que el momento en el que me lo hubieras preguntado. Yo creo que cuando estamos pasando por el cierre, realmente sí había un sentimiento de qué hicimos mal. Empiezas a pensar en todo lo que pudiste haber hecho diferente, las decisiones que no fueron las correctas. Empiezas también a culpar a otras personas y eso nos pasaba, ¿no? Como de, no, es que pues, yo te dije, ¿qué tal? ¿No? Y es un periodo en donde siento que tienes eh, como un fog mental, ¿no? En donde sí es un proceso en donde eh, creo que te culpas de pronto un poco de más. Pero te voy a decir, yo tengo como afortunadamente, creo, tengo esta forma de ver las cosas que creo que cuando estás trabajando hacia un objetivo y algo que quieres lograr, tienes que ponerlo todo. O sea, tienes que de verdad, a ver si es algo que estás apasionada y que estás muy emocionada por ejemplo, tú pones una empresa, ¿no? Y realmente crees en ello, crees en la misión. Bueno, yo soy de la idea de que darlo todo y hacer todo lo que se pueda, ¿no? Y destinar de verdad tu energía y sí, y tu tiempo a este proyecto, ¿no? Hablando como profesionalmente hablando. Pero cuando las cosas no salen como esperas, mi filosofía es mucho más como de ser como esta optimista, de decir, bueno, hay cosas que no puedes controlar, pero que sí puedes aprender de ello y que sí puedes sacar de experiencia. Entonces, yo suelo generalmente pensarlo así. Entonces, ya, perfecto por X o Y no salió, ¿no?
Entonces, lo que me ayuda es pensar como, pero que sí salió, o sea, no salió como yo lo esperaba, pero sí salió que aprendí cómo crear una empresa, que creé un súper buen network, que aprendí cómo escalar, que me volví mucho más experta en producto, ¿no? Y entonces siento que en general cuando atacamos los fracasos desde este punto de decir, antes de, lo di todo y sé que me quedé ahí para que esto sucediera, pero no sucedió. Entonces, después de, me pregunto qué aprendí, ¿no? Y qué puedo llevar de esta experiencia conmigo a las siguientes experiencias. Y hoy lo veo en mi rol en Fintual. Eh, realmente es, o sea, creo que me hace una profesional muy diferente a como era antes, el haber pasado por esta experiencia de crear y escalar perfecto, ¿no? Entonces creo que eso a mí particularmente me ayuda para no estarme dando como latigazos todo el tiempo y decir, bueno, vendrá otra oportunidad y si quiero volver a emprender, bueno, pues me volveré a preguntar, o sea, ¿qué aprendí en Fintual, no? Que me puede ayudar ahora para... Y de hecho ya lo pienso, como que digo, bueno, estoy trabajando codo a codo con los founders, les puedo aprender un montón. Pero es eso, creo que si intentamos pensarlo desde un punto de vista más como que sí saqué de esta experiencia en lugar de que no logré, nos aporta mucho más para seguir avanzando que quedarnos atorados en el que no logré, ¿no? Y partí con el decir, cuando tienes ese objetivo, lo das todo, porque eso no implica, eh, se queda ahí un poco trabado, no sé si, ya, porque eso no implica que cuando te pones un objetivo y dices, ya, bueno, si lo logro bien, si no, ya pensaré que aprendí de la experiencia. No, si estás en ello, estás en ello. Pero eso, si no sale como esperabas, creo que a mí al menos me ayuda a pensarlo así. No sé si Sí, eso respondió la pregunta, sí, creo que no, sí. sí, me encanta y me hace pensar también en la resiliencia, ¿no? Y este valor de que al final, o sea, no es cliché, es real que el fracaso te hace recontra resiliente porque Claro, sobrevives, pues, y si sobrevives a cosas duras que en su momento parecían insobrevivibles de alguna manera, tu confianza solo se fortalece. Es irónico, pero en realidad uno pensaría que, bueno, fracasas, tu confianza se merma, pero creo que si aprendemos a interpretarlo de la manera correcta, puede tener justo el efecto contrario. Y eso creo que es la mejor manera de verlo, ¿no? Al final del día. Y Yoli, si quieres para ir cerrando contigo para abrirlo, me parece interesante también, tú hoy acompañas a un montón de personas que están en estos procesos, ¿no? Que tal vez, no sé, han sido desvinculadas de un trabajo y están cargando un poco esa mochila de fracasé en mi rol, que de repente no tuvieron la promoción que querían, que de repente no despegó su negocio. ¿Cómo lo ves ahora tú, no? Estando ya un poco del otro lado, de haber recorrido ese camino y de poder acompañar a alguien más, eh, ¿qué tipo de consejos, herramientas das para quien se puede estar sintiendo así, ¿no? Que de alguna forma he fracasado, porque no tuve el trabajo, porque no estoy creciendo como quería haber crecido para este momento, no estoy cumpliendo un poco con esas expectativas que tenía de mí. Sí. Em, Creo que haber vivido lo que viví me permite ser más empática con quien se siente así. Perdón, está pasando una motocicleta. Em, y la empatía es necesario para que las personas se abran y dejen ver lo que hay realmente adentro. Entonces, creo que no podría hacer el trabajo que hago hoy si no hubiera pasado por una experiencia de ese tipo. No podría entender lo que es resistirse a escuchar lo que uno necesita y iniciar con algo que no está funcionando, pero porque uno está aferrado a cierta idea de lo que debe ser, ¿no? Entonces, eh, a quien está en una situación así, ¿qué les digo? Primero es qué tanto sí es responsabilidad de ellos y qué tanto es responsabilidad del entorno, porque también llegan personas a veces con ciertas historias laborales donde no les fue bien, pero porque el entorno no colaboró. O sea, yo aquí sí admito que tengo gran parte de la responsabilidad de mi experiencia que tuve ahí. No lo quise ver así, me costó mucho. O sea, estaba yo en el rol de, como dice Anaí, ¿no? De apuntar dedos y ver, es que acá pasó esto, y allá pasó esto, y allá pasó esto, y nunca me volteé a ver a mí. Claro que no. Eso lo hice después, ya, en calma y afuera. Pero, pero a veces sí las personas o se cargan mucho la culpa de lo que pasó, y, y una cosa es tomar malas decisiones y otra cosa es tomar decisiones mal tomadas, ¿no? Entonces, si tú hiciste las cosas bien, hiciste lo que se esperaba de ti, o sea, tal vez las cosas no salieron como tú querías, pero el fracaso se mitiga un poco, ¿no? Porque sí es importante
recuperar algo de autoestima a veces cuando el golpe es muy duro. Em, lo segundo es no negar los sentimientos. No siempre le tienes que hacer caso a tus impulsos. Ese es el otro extremo, ¿no? Una cosa es reprimir y la otra cosa es lo que me diga el estómago, eso hacemos hoy, ¿no? Ninguno de los dos es sano y los dos, si te va bien, es por suerte, pero no puedes no escucharlos. Entonces las personas a veces se disocian de lo que quieren, de los sueños, de lo que les interesa o de lo que les frustra de una situación, porque les dijeron que por ahí era y que no debían de quejarse de eso o que eso tenían que esperar y que la vida así es. Y no escuchan esa parte de sí que tiene información importante para ellos. Y si no la escuchan, van a volver a ir a cometer el mismo error, ¿no? Y entonces hasta que lo aprendan. Entonces sí es importante parar y escuchar los sentimientos y a veces da mucho miedo porque creemos que es una caja de Pandora con monstruos espantosos adentro y que si la abrimos, entonces vamos a ver cosas horribles de nosotros. O sea, así se siente a veces entrar en contacto con estos deseos o sentimos que nunca se van a cumplir, ¿no? Entonces, enfrentar estos miedos y estas sensaciones desde un lado muy de curiosidad y empatía con uno mismo para poder extraer lo que eso nos quiere decir y ya después ir a tomar una decisión estratégica que sí tiene que considerar compensación y la vida real y la responsabilidad. No lo podemos dejar de lado. Pero si tomas esta decisión estratégica sin escucharte a ti, te puedes olvidar de una parte que va a seguir ahí insistiendo hasta que la escuches, ¿no? Y, y lo tercero, o sea, yo creo que ya lo dijo Nay, ¿no? Un poco es recuperar el aprendizaje, ¿no? O sea, tener esa perspectiva más positiva. A eso yo agregaría también el tenerse paciencia. A veces queremos que estos procesos, o sea, ¿qué píldora me tomo para que esto se me quite ya y esté mentalmente en la siguiente etapa y lista para seguir operando? Y no funcionamos así. Entonces, sí, el amigarnos con nuestras emociones y nuestros anhelos nos va a ayudar a transitar esto de una manera más rápida y más sana, pero nunca va a ser tan rápido como quisiéramos. Entonces, a veces necesitamos decir, o sea, hoy me siento así y me voy a permitir sentirme así el tiempo que necesite, porque también si no es apresurar, o sea, es ser poco compasivo con uno mismo al estarse apresurando. Y eso nos cuesta mucho trabajo para las personas que estamos como muy orientadas a qué estás haciendo, qué estás logrando, ¿no? Y te preguntan qué haces en una red social y pues la gente está presumiendo sus credenciales. Entonces a veces cuesta trabajo poner el freno de mano, pero pues es justo lo que, o sea, darnos lo que necesitamos, es el resumen del consejo, pero lo separo así porque a veces creemos que es muy sencillo y no, tenerse paciencia uno mismo y respetarnos sus tiempos cuesta mucho trabajo. Sí, totalmente. No, gracias por eso, Yoli. Súper buenos consejos todos. Creo que el de la paciencia es bien importante porque en la corredera de la vida y en esa misma expectativa que tenemos nosotras, ¿no? De para qué momento tengo que haber logrado qué cosa y para cuándo, y al final se vuelve una carrera sin sentido. Y creo que va en línea con esta idea de vivir una carrera más consciente y una vida más consciente también, ¿no? No a ciegas, sino realmente tomando conciencia de cada paso y lo que implica en nuestro camino. Mil gracias por compartir. Chicas, ya, si quieren ahora las invito a las que quieran compartir algo, preguntar, ahí pueden, nada, ir levantando su manita de Zoom. eh, Abrimos el espacio para que tengan la oportunidad también de bien sea preguntar o también siéntanse libres de compartir lo que están viviendo si alguna quiere. Yo puedo comentar algo. Buenísimo. Eh, Gracias, Muchas Marian. gracias. Buenas noches, chicas. Me resuena mucho lo último que dijo Yoli, porque un fracaso que a mí me enseñó a aprender mucho sobre mí fue justo en mi último trabajo, que igual vine yo a Panamá, precisamente me trajeron de México a Panamá para un proyecto grandísimo y demás que nos fue bastante bien. Pero al final a mí me despidieron de ese trabajo porque yo pedía mucha clarificación respecto a las cosas, por qué las estábamos haciendo, para qué problemas estábamos resolviendo y demás. En su momento, ese despido a mí me hizo sentir como si yo fuera alguien problemática o alguien conflictiva, y en su momento yo me lo creí. Y ya después, obviamente, platicándolo en terapia, platicándolo con otras personas más sensibilizadas al tema, entendí que más bien lo que yo estaba buscando era eso,
clarificación de las cosas. No es que yo quisiera generar un conflicto o estuviera desafiando a la autoridad, sino más bien estaba buscando crecer profesionalmente y buscar una intención, ¿no? A lo que estaba haciendo. Pero justo fue un proceso, no fue rápido, no fue algo de que de una semana a otra o en 2 sesiones de terapia lo entendí, no, fue algo que también me ayudó a descubrir sobre mí misma que yo soy una persona con autismo que yo no lo sabía y esto fue un detonante de entenderlo. Cuando yo empecé a platicar justo con mi terapeuta y le empecé a explicar cómo sucedieron las cosas, ella me dice, oye, es que a mí a lo que me suena es que tú más bien tienes un tema y es autismo, ¿no? Y empecé a entender sobre este tema y muchas cosas me empezaron a hacer sentido y yo empecé ya a tener más una reconciliación, tanto con la situación como con mi perfil como profesional. Y eso me Ujú. ayudó a salir de ese conflicto y empezar a entender cómo yo podía aprovechar y explotar estas habilidades que antes se me habían hecho creer que eran negativas, cómo yo las puedo voltear y las puedo aprovechar a mi favor. Cuento corto, entendí cómo podía enfocarlas al tema de software, que es a lo que me dedico, y ahorita estoy precisamente en competencia para tener una mejor posición laboral. Obviamente encontré trabajo, pero ahorita estoy para una nueva posición en el mismo labor donde estoy, pero lo estoy haciendo ya desde una posición segura, desde un lugar seguro. Ya no lo hago justo desde el miedo. Obviamente sí da temor la incertidumbre, pero el poder conocerse a una misma y saber que lo que a veces el mundo nos cuenta no es verdad, también te da las herramientas de saber lo que tú estás realmente aportando a la mesa. Y esta situación también me ayudó a entender que hay veces que nosotros pensamos o nos creemos la historia que nos cuentan, pero tenemos que entender los contextos y las estructuras sociales en las que nos estamos desarrollando. Entonces, obviamente aquí veo que somos todas o en su mayoría mujeres y hay muchas violencias, contextos y demás a los que nos tenemos que enfrentar y poder tener este conocimiento de nosotras mismas nos ayuda justo a sentirnos, no a crear una armadura para alejarnos del mundo, sino para enfrentar a ese mundo. Entonces, a mí el tema del fracaso me encanta. Probablemente alguna de ustedes ha escuchado sobre Fuck Up Nights, que también hablan justo de gente que fracasó y cómo lo logró. Entonces, también por eso yo estoy aquí, ¿no? Porque me encanta saber cómo otras personas han fracasado y al final, pues todas seguimos aquí, ¿no? Seguimos contentas, seguimos con una sonrisa y seguimos avanzando. Esa es mi Y me experiencia. encanta. Muchas gracias, Marian, por compartir. Mil gracias. Gracias por De compartir nada. tu historia. Rescato mucho lo que dijiste, que también es esto de la identidad, ¿no? Cómo a veces las cosas que vivimos se nos imprimen a nuestra identidad y es algo con lo que también tenemos que cuidar para que nuestra identidad sea un reflejo de quienes nosotras queremos ser, ¿no? Y no sin darnos cuenta vamos cargando, uy, no, es que yo soy la difícil, uy, no, es que yo soy la que me despidieron 3 veces, uy, no, es que yo soy la que no es consistente con lo que hace. Y vamos cargando un poquito esa mirada de nosotras mismas que al final nos hace daño porque se vuelve un círculo que se refuerza a sí mismo, ¿no? Y creo que romper con eso también es súper importante. Y por eso la interpretación que le damos a las cosas. Me encantó tu historia, gracias, Mariana. ¿Alguna más, chicas, por ahí que quiera compartir, preguntar algo? Me encantaría como preguntarles cómo hacen justo para lo que estás comentando un poquito, Mariana, de separar como ese fracaso al sentirse fracasada, ah, como hacer las paces con que, bueno, los dos casos están muy padres en cuanto a todo el aprendizaje, pero también el decir, bueno, más allá de lo que resultó pues no es algo que me identifica y separar esa pues idea que también uno se hace. Oye, si puedo compartir algo, porque justo estaba pensando desde lo que estaba platicando Marian. Sí, sí, y como planteaste esta pregunta, Lorena, creo que casi diste la respuesta, pero ¿cómo
parte de nuestro camino en la vida y profesionalmente es ir descubriendo como eso, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hacia dónde queremos ir, en qué roles, o en qué tipo de trabajos es donde brillamos más y nos sentimos eh, más cómodas en el sentido de que estamos en lo nuestro y como ya saben, in the flow, como dicen. Y otra cosa es que no lo lograste porque, claro, porque pasaron situaciones externas o porque fallaste, porque tomaste malas decisiones, pero siento que a veces tendemos a combinar ambas cosas y es parte de nuestro camino entender los lugares donde no queremos estar. Y eso creo que tendemos a llamarlo a la ligera como un fracaso, cuando en realidad son como pivots de la vida para mí, ¿no? O sea, como decir, ya vi que por acá no, pues me voy a mover por acá, ya vi que por acá no, ¿no? Y yo igual les quería compartir como personalmente, uno de mis primeros roles cuando literal salí de la universidad era, era un rol muy, muy operativo dentro de finanzas, que tenía que casi hacer como copy-paste de mucha data, de información y de números. eh, y yo era miserable en ese rol porque yo soy un poco más como de dinámica, y como creativa y como de, ¿no? Y tenía que tener una atención al detalle tan brutal que siempre se me iba de que un punto y un cero y un no sé qué, y se te va un cero en finanzas y olvídate. Y entonces yo era miserable porque entonces sentía que todo lo hacía mal, nunca entregaba nada bien. Y esta historia casi nunca la cuento, pero lo recuerdo con mucho dolor, porque yo decía, no, soy la peor, no sirvo para esto, no me daban buen feedback, ¿no? Hasta que un día me di cuenta, y es más fácil viéndolo en retrospectiva, pero dije, es que no estaba en el lugar en el que tenía que estar. Y estando en otros roles, brillo y florezco y, ¿no? Creo que es importante identificar eso, porque pude haberlo visto como un fracaso en lugar de como ni siquiera un aprendizaje, como un regalo casi, de decir, qué bueno, ya me di cuenta que esto no es lo mío. Y nada más cierro con esta frase como que creo que era de Einstein, si no me equivoco, pero era como de, no puedes medir un pescado por su habilidad de trepar un árbol, ¿no? Y creo que es eso. Me encanta esa historia, Nay, gracias por compartir, la verdad, y ahí me hace pensar también en el autoconocimiento, ¿no? O sea, qué importante que es nuestro autoconocimiento para poder reconocer cuando estamos en el lugar correcto y cuando no, y la confianza de vivir nuestra propia historia también. Súper valioso eso. Por aquí tenemos una pregunta más. Jessica, no sé si estás por ahí, Jessica, y quieres hacerla en voz. Aquí ando. Dale, si quieres, dale directo para Chicas, esta es escuchar. una parte muy importante porque obviamente al momento de que uno define el fracaso, me voy, no me voy, me quedo, me voy o me sacaron o no sirvió la startup, al final del día es una relación entre ese empleo, entre ese proyecto y mi pregunta es más hacia cómo vivieron el duelo, porque al final del día yo siempre le doy un valor, ¿no? Dependiendo el tiempo, dependiendo los esfuerzos, pero digo, ¿cómo lo vivieron? Porque somos personas, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Imagino que pudo haber algo ahí, inteligencia emocional o algo que pudo haber estado ayudando, ¿no? O terapia, algo. Esa es mi curiosidad en la parte humana. Gracias, Jessica. Gracias, Mariana. Si quieren, esta la contesto yo. Una cosa es cómo lo viví y otra cosa es cómo lo hubiera vivido si hoy que sé lo que sé, ¿no? Entonces, me tardé mucho, asumí que esto iba a terminar al momento en el que yo saliera y me iba a sentir mejor, no fue así, me duró todavía, seguía pensando en la función que ya había dejado 5 o 6 meses después, este, entonces, o recriminándome de no lo hice bien, etcétera. Entonces, y eso que tuve apoyo, por ahí preguntaban también, o sea, sí, soy un amante de la terapia, hago journaling. Journaling para mí es o escritura libre, como le llamen, es una de las mejores herramientas que hay de autorreflexión, cuesta cero ponerla en práctica y es una de las más valiosas que más autoconocimiento me ha dado a mí, pero sí acompañado de terapia y de lecturas. O sea, el contenido que consumo es igual de importante que la comida que consumo. Entonces, sí, los libros, podcasts, cuentas a las que estoy suscrita son cuentas que me agregan valor. O sea, obviamente también está lo divertido y así, pues, pero nunca me voy a tirar hacia el lado depresivo o hacia el lado de el mundo es terrible, yo soy una víctima, porque eso a mí no me suma nada, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que me ayudó a salir. Y dicen por ahí que el tiempo lo cura todo.
no necesariamente, o sea, el tiempo hace que deje de doler, pero a veces las heridas no sanan hasta que uno va y las trabaja. Entonces, creo que el proceso de coaching, de llevar a otros clientes, me ha hecho profundizar en herramientas de compasión conmigo misma, de inteligencia emocional, y me ha dado herramientas para volver a ver mi desempeño en ese momento y decir, aquí, 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 yo fui la que no colaboró, ¿no? Sí, no tenía la mesa puesta para el éxito, definitivamente no, pero no, o sea, también puse de mi parte, para bailar se requieren dos. Entonces, el duelo también ayuda mucho a superarlo cuando uno le puede dar otro significado a lo que vivió. Y para mí el significado lo obtuve a través de, uno, poder servir a mis clientes, pero también de ir tomando conciencia de todas estas cosas que mi trabajo actual me las puso enfrente para que pudiera yo resignificar el trabajo previo. El resignificar y el reflexionar y el extraer aprendizajes nos ayuda a sentir que una pérdida valió la pena. Y por último, el agradecer. O sea, todavía digo, no sé cómo hice a mí, sí sé, o sea, no, o sea, yo creo que yo solita le bajaba la moral a la empresa 3 puntos en la encuesta de clima, pero al final sí conocí personas increíbles que siguen siendo amigos cercanos. Salir de ahí me permitió financiar este proyecto varios meses. Entonces, ver lo positivo, o sea, no se trata del positivismo tóxico, pero sí te ayuda a no enfocarte siempre en la parte deprimente o en la de autorrecriminación. Entonces, sí hay que balancearlo al menos, ¿no? Entonces, creo que hoy lo que yo hubiera hecho sería dedicarle más tiempo a la reflexión y al aprendizaje, pero a veces uno no tiene las herramientas te llegan 1 o 2 años después, pues 1 o 2 años después se hace la reflexión, ¿no? Y está bien, pero si puedes hacerte de las herramientas, hablarlo con alguien que sepa de estos temas, hablarlo con amigos no siempre ayuda, no todos los amigos saben escuchar, ni todos los amigos saben qué preguntarte, y algunos, o sea, creo que sí, no necesariamente suman a cómo uno se está sintiendo, entonces hay que escoger muy bien esas conversaciones, pero sí rodearse en la medida de personas, ya sea apoyo profesional o apoyo de amigos, que sabemos que nos van a ayudar desde el amor a ver las cosas diferentes. Muchas gracias, Yoli, por esa respuesta. Me encantó, me encantó. Me lo llevo todo. Y con eso, perdón, chicas, sé que algunas se han quedado con la manita levantada, pero no quiero abusar del tiempo de ninguna. Ya son las 8. Bueno, las 8 en Perú, 7 en México, 9 en Chile. Pero quería, bueno, primero agradecerles de todo corazón, Yoli, Anaí, por compartir con nosotras. De verdad que siempre es tan rico escucharlas y siempre humaniza tanto, ¿no? Ver personas que han tenido grandes carreras y conocer sus propios desafíos, sus propias historias, es un regalo para todas las que hemos estado acá. Así que gracias por eso. Y gracias a todas, chicas, por acompañarnos hoy. Creo que este es el tipo de conversación que nos ayuda a seguir apostando por nosotras, ¿no? Por nuestra confianza, nuestra seguridad, por llegar tan lejos, fracasar las 22.000 veces que haya que fracasar, porque es parte de la vida y pues para eso estamos y para acompañarnos también. Así que ahí las esperamos en Laboratoria Plus cuando quieran. Yoli es mentora también y Yoli también tiene su práctica de coaching, ahí les podemos mandar también los detalles mañana en un correíto y estaremos haciendo siempre más espacios como este. Un abrazo muy grande a todas y mil gracias por conectarse. Y a ustedes dos en particular, gracias, chicas. Muchas Gracias, gracias. Mariana. Hasta Buenas luego. noches. Un abrazo, Bye. buenas noches. Gracias. Bye a Buenas todos. noches.